Bueno, voy a analizar aquí el pensamiento y lógica feminista, que todas las feministas o 99% de ellas piensan igual. Resulta pues que ella al argumentar agarra, busca en la IA, copia literalmente todo lo que dice la IA y luego lo pega en un comentario. Entonces yo le digo que eso no está bien. Ella me dice, es que tú haces lo mismo. No es lo mismo buscar en la IA, por ejemplo, las cifras de homicidios del 2023 del INEGI, porque te va a dar las mismas cifras exactamente que están en el INEGI. Tú le das clic en el link del INEGI y aparece lo mismo. No es lo mismo copiar el número de femicidios que te da la IA, que se está respaldando en la misma página del gobierno, a decir, mira, voy a copiarla de la página del gobierno. Dice, por ejemplo, uno de los años, no me acuerdo si es el 2023, pero dice 968 en un año. Entonces tú vas y pones lo de la IA y dice 968. Si tú copias y pegas lo del gobierno, o sea, una captura, dice 968. Ahí no estás cambiando nada. Y es lo que le trato de explicar. Pero ellas no entienden. Ellas usan su sesgo, dan maromas mentales, no analizan los datos, como me dice en su comentario al final, y dice, es que tú también estás usando la IA. Y ella misma dice, tú copias y pegas datos incompletos o fuera de contexto. Es exactamente lo que hace ella. Pegar una cifra que puedes comprobar en la página oficial no es copiar y pegar datos incompletos. Dice, como te dije repetidas ocasiones, de nada sirve tirar datos si no se analizan ni reflexionan, güey. Exactamente es lo que hacen ellas. Como lo he dicho repetidas ocasiones en muchos de mis videos, las feministas suelen usar los principios de la propaganda alemana de 1942. En este caso, ella está usando el principio de la transposición, que consiste en culpar a la persona con la que estás debatiendo o a tu adversario o lo que sea, a tu oponente, culpar de lo mismo que tú haces. Fíjense bien, sería necesario señalar al otro por exactamente el mismo error que ha hallado en nuestra manera de proceder. Y es exactamente lo que suelen hacer ellas. Por eso les dicen feminazis, ya saben. Precisamente porque utilizan estas tácticas. Y no solo eso, utilizan las 11, nomás que esta la suelen usar muchísimo. Y luego vuelve a repetir el mismo error, ¿no? Me acusa de tirar datos sin analizar ni reflexionar y dice, te doy la razón cuando dijiste en tu video, los hombres matan más. Cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia de un género hacia el otro. Cuando tú analizas los datos sin tomar en cuenta que sí, matan más, pero a hombres, y solamente tomas en cuenta las veces que mataron a mujeres, te vas a encontrar que es alrededor de 3,000. Pero también cuando analizas cuántas veces han asesinado mujeres a otro ser humano, también te vas a dar cuenta que son más de 3,000. O sea, que cuando hablamos de violencia de género, de un género a otro, es aproximadamente la misma cantidad. ¿Ves cómo no sirve de nada arrojar datos sin analizarlos? Y es que sí, no puede ser no pueden ser, por ejemplo, 4,000, porque en primer lugar, solo un año de todos los años de México se ha llegado a esa cantidad de 4,000 mujeres asesinadas, solo en uno. Y además de eso, muchos de los homicidios también fueron cometidos por otras mujeres. No todos, no el 100% de las mujeres fueron desvividas por hombres. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Algunos de ellos fueron cometidos por mujeres. Entonces, ninguna ha llegado a 4,000. Ningún año ha llegado el hombre a desvivir 4,000 mujeres. Ninguno. Los hombres no han desvivido esa cantidad de mujeres en ningún año. Y resulta que aproximadamente 10% de los homicidios los cometen las mujeres. Entonces estamos hablando que entre 2,900, 3,300, 3,400 son los homicidios que cometen las mujeres. Y si restamos a la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, restamos la cantidad que fueron asesinadas por mujeres, vamos a obtener que fueron 3,000, 3,100, 2,800 los hombres que fueron homicidas hacia mujeres, o sea, que tuvieron como víctimas mujeres. Y eso es lo que ella no analiza, y es como ella dice, de nada sirve tirar datos si no se analizan ni reflexionan. Y es exactamente lo que hace ella, copiar y pegar o tomar una captura de la IA y ponerla y nada más sin explicar. Eso es tirar datos sin reflexionar. Y eso es lo que está haciendo ahorita. Una frase como los hombres matan más. Fíjense cuántas palabras, son 4 palabras. ¿Ustedes creen que en 4 palabras puede haber una reflexión profunda y real? No, o sea, no es cierto. Entonces, como les digo, hacen eso, hacen muchas falacias, usan los principios de la propaganda nazi, acusa de no saber usar la IA y acusarla ya de no saberla, cuando en realidad ella no sabe usar la IA. Fíjense, aquí está, aquí es como yo uso la IA. Para no ir a la página oficial del INEGI, aquí está, mira, en 2022 hubo un total de 32,223 homicidios,
registrados según datos del INEGI. Ahí está su fuente y ahí está la cifra. Chéquense, cuando nos vamos al INEGI y abrimos, ¿qué cantidad creen que nos encontramos? Ahora yo les pregunto, ven que cuando usan cifras sacadas con fuente de la IA y del INEGI, por ejemplo, en este caso, ves una fuente oficial, la está usando la IA, puedes ir a comprobar que realmente es la oficial. O sea, aquí no hay ningún sesgo, aquí no hay ningún dato cambiado. 32,223. Como pueden ver, en ambos casos tienen las mismas cifras. Así es que no tiene sentido decir es que tú no sabes usar la IA, es que tú la utilizas mal, porque yo la utilizo en datos objetivos. Pero veamos en cambio cuando lo usas en opiniones. Tú le haces una pregunta y el problema es que la IA te da opiniones sesgadas. ¿Por qué? Porque la sacas de la red, de la red, de la internet. Entonces, la IA recolecta de blogs, de TikToks, también a veces utiliza TikToks, páginas que no son fuentes oficiales, que no son fuentes reales, que no son fuentes consultadas, que no son fuentes con un fundamento, y te da una opinión, te da una afirmación. Fíjense bien, no es lo mismo una afirmación gratuita a decir, mira, aquí están las razones reales, y te muestren fuentes y te muestren hechos de por qué fueron oprimidas y te muestren los hechos. Aquí está, mira, pasó esto y esto. Aquí la IA te dice que sí, históricamente las mujeres han sido oprimidas, después de haberle preguntado si han sido oprimidas históricamente. Y te dice que han sido oprimidas porque a la mujer se le consideraba inferior. No te dice en qué momentos, en los hechos, no te muestra situaciones reales que tú puedas comprobar de que han sido consideradas inferiores, y que en su lugar estaba en el hogar sujeta a la autoridad del hombre. Ojo, no te dice el ejemplo ni te da el contexto de las leyes, por ejemplo, de Toro, las leyes de cobertura. Simplemente te está dando una opinión que recolectó de diversos sitios. ¿Sí me explico por qué no es lo mismo utilizar la IA en opiniones que utilizar la IA en datos concretos? Fíjense, aquí dice, fueron excluidos de la participación política y de toma de decisiones en la sociedad. Dice que fueron excluidas también de la educación, no tenían derecho al voto ni acceso a la educación. Ojo con esto, vean cómo presenta sesgo. El derecho al voto tampoco lo tenían los hombres, lo tenían las personas con poder. Y en esas personas, si tú vas e investigas, vas a ver que había mujeres, registros de mujeres que votaban, que estaban en el poder y que tenían muchas propiedades y votaban. Sí eran menos que las de los hombres, pero en realidad a máximo un total de 3% de la población votaba. Aunque ese 3% fuera la mayoría hombre, era un 3% que excluía a muchísimos hombres, a una cantidad enorme. Y como yo les digo, estas personas utilizan siempre la excepción para argumentar. Mira, aquí pasa, un hombre desvivió a una mujer y era antifeminista, por lo tanto todos los antifeministas son así. Una mujer estudia el radio y descubre el elemento radio, por lo tanto todas las mujeres eran así. ¿Sí me explico? Utilizan las excepciones cuando les conviene. Lo del derecho a la educación, se ha visto que ha habido muchas mujeres, incluso las sufragistas que ellas dicen que fueron las que consiguieron el derecho a la educación, todas o casi todas tenían una carrera. De hecho, hay un caso muy particular en donde una de las sufragistas, Elizabeth Wilkes, era médico cirujano y su esposo era un maestro humilde que ganaba mucho menos que ella. Ella se endeudó tanto en impuestos que metieron a la cárcel al marido. Es algo que no mencionan. Eso no es una presión hacia las mujeres. Esto debido a las leyes de cobertura. Y antes de eso, las mismas leyes de Toro hacían una cosa muy similar. Las mujeres no podían ser metidas a la cárcel. Eso no es opresión. Y se fijan cómo hay un sesgo en la inteligencia artificial. Luego agarras la IA y le das una pregunta dando datos también que son irrefutables, como por ejemplo que los hombres han sido obligados a ir a la guerra históricamente para defender al país, y además de eso han sido utilizados como proveedores. Y le dices, por lo tanto, también han sido oprimidos. No se puede ser oprimidos los dos a la vez. O sea, que hombres opriman a mujeres y mujeres a hombres, no se puede. Pueden ser oprimidos los hombres y las mujeres, pero por ejemplo, no por el género, sino por su estatus social, ¿no? O sea, estatus social alto contra estatus social bajo. Pero fíjense cómo pone aquí, la IA siempre se va a contradecir. Si bien el concepto de opresión histórica se ha asociado más comúnmente, fíjense, ahí está usando una falacia ad populum, ¿no? Como comúnmente se asocia a la mujer, pues aquí lo está aclarando, ¿no? La experiencia de las mujeres en el patriarcado, fíjense bien, la idea de que los roles de género rígidos también han perjudicado a los hombres tiene una base histórica y social.
se fijan, ahora ya le está cambiando. Sí han sido oprimidos, pero por los roles de género. Es exactamente lo que hacen las feministas, ¿no? Les dicen a los hombres los desviven más, sí, pero por culpa de los hombres. Los hombres se quitan la vida más, los hombres, y después te dicen sí, pero por el patriarcado y los roles de género que impusieron los mismos hombres. Fíjense cómo, en primer lugar, eso es una afirmación ficticia y mentirosa. Como ya he comprobado antes, muchas de las cosas, por ejemplo, el servicio militar e ir a la guerra obligatoriamente, fueron impuestos principalmente por mujeres. Y ya lo mencioné antes, y ellas usan una mentira para después aplicar una falacia, ¿no? O sea, como es culpa de supuesto, primero dicen la mentira, es culpa de los hombres, y luego utilizan la falacia. No puede ser culpa de todos los hombres. Si fuera culpa de algunos hombres, sería menos del 1%. Y no por culpa de ellos, tienen que pagar todos, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, no tengo la culpa de la supuesta opresión que sufrieron las mujeres hace 200 años, porque yo no existía. Y sin embargo, utilizan una falacia temporal para culparte a ti. Usan mentiras y falacias combinadas para joderte, para que ellas con una frase de 10 segundos tú tengas que explicar 10 minutos para poder refutarlas. Entonces te da hueva debatir con ellas y dicen, ya gané, ya lo refuté, pero en realidad son seres intelectualmente inferiores, así por mucho, porque este tipo de falacias pues ni siquiera están bien construidas, este tipo de mentiras y de lógica no está bien construida. Y por si alguien dudaba de lo que estoy afirmando, aquí pueden ver otro tipo de falacia, o sea, otra refutación, evidencia de que están mintiendo cuando dicen que el servicio militar obligatorio fue impuesto por hombres hacia otros hombres. Eso es mentira. Aparte de que es una mentira, también aplican la falacia de que como si fuera culpa de todos, ¿no? Pues aquí está, la pluma blanca fue utilizada por las mujeres que antes eran sufragistas y se hicieron llamar las plumas blancas o la facción de las plumas blancas. Entre ellas estaba Elizabeth Pankhurst, una de las más prominentes sufragistas, y su hija Christabel Pankhurst, otra de las líderes sufragistas de ese tiempo. Antes de la Primera Guerra Mundial, el servicio militar no era obligatorio, tampoco era obligatorio que fueran a la guerra los hombres. Al final de cuentas, los voluntarios se acabaron y la guerra continuaba. Así es que tuvieron que implementar algo para obligar a los hombres, no a las mujeres. Y estas mujeres participaron no en contra de su voluntad, sino con su propia voluntad. O sea, ellas aceptaron participar y humillaron y coercionaron públicamente a los hombres que no querían ir a la guerra, ya sea por motivos religiosos, por miedo, por no querer desvivir a otra persona, por no querer perder la vida porque tenían una familia, muchos de ellos, y querían seguir vivos. Y estas mujeres los coercionaron y obligaron y presionaron para que el servicio militar fuera obligatorio solo para los hombres. Y quiero hacer notar que si no vieron al principio en la otra captura, gran parte de esta información fue sacada del archivo histórico del Reino Unido, o sea, donde empezó el sufragismo. Nada más para que vean, y ellas tú diles, ¿de dónde sacas que el servicio militar lo implementaron los hombres? Y te van a mostrar una falacia de evidencia incompleta y te van a decir, mira, sí, porque en este movimiento de la facción de las plumas blancas también hubo un hombre que las apoyaba. Y sí, ellas fueron con su voluntad y ellas hicieron todo el trabajo de campo, de estar por la calle dándoles plumas blancas como en símbolo de cobardía, como, cuac, 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 eres una gallina. Y de hecho hay una serie en Netflix, no sé cómo se llama, pero la mencionan porque he investigado mucho, me parece que se llama la facción de las plumas blancas o algo así. O la Primera Guerra y las plumas blancas, algo así. Pero hay una serie en donde muestran este tipo de cosas de una manera más gráfica, en cómo las mujeres llegan y humillan a hombres, incluso adolescentes, menores de edad o hombres que están discapacitados, para que ellos vayan a la guerra. Hombres que ya regresaron de la guerra y perdieron una pierna y los humillan públicamente. Utilizan la manipulación por doma o la doma por humillación. Y esto siempre lo han hecho históricamente. Por eso cuando tú les contradices, atacan tu físico, te dicen incel, te dicen virgo, te dicen perdedor, te dicen, ¿cómo decir que no has tocado a una mujer sin decir que no has tocado nunca a una mujer en tu vida? Eso se llama doma por humillación. Te humillan y te manipulan. ¿Por qué? Porque argumentos no tienen. Ellas nunca van a usar el razonamiento. Porque ¿de dónde sacan el razonamiento? No fueron dotadas con eso. Ellas, desde que existen, la capacidad es nula. O sea, no todas, pero sí la mayoría.